Buenas, mi nombre es Manuel y vengo a enseñarles sobre el tema de notación científica y magnitudes vectoriales del bloque 1. La notación científica o exponencial consiste en compactar o escribir de una manera más corta un número muy grande. Un muy grande o muy pequeño, más que nada con muchos caracteres, por decirlo así. A partir de un producto entre otros dos números, uno llamado coeficiente y el otro potencia base 10, cuyo exponente es un número entero. Esta es la forma o la manera en la cual se escribe la notación científica. Aquí podemos ver aquí podemos ver la notación científica de la fórmula. Puse este símbolo que significa que la n debería estar como exponente, pero en PowerPoint no deja ponerlo como exponente. Esto básicamente significa que el siguiente carácter es un exponente. Bueno, la c significa coeficiente y es el número cómo quedará el número después de la reducción. La n es el número entero, que es el exponente de cuántos caracteres se va a mover, y el por 10 es de fórmula, es algo que siempre va a ir el por 10 igual. Un ejemplo, 70.000 quedaría como 7 por 10 a la 4. ¿Por qué? Porque el punto que está aquí, que debería estar aquí, sería como punto 0, se movió 4 espacios aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y eso significa que por eso queda como 7, porque se movió 4 espacios, estos ya no cuentan, y los 4 espacios se representan con el número 4 como exponente. Procedimiento paso a paso. Aunque parezca que hay mucha información, es más que nada para que, si en caso de que estén cortos de tiempo y no puedan volver a visitar el video, pero necesiten repasar, aquí hay mucha información de cómo hacerlo bien explicado. Primero elegimos cuántos espacios se va a mover el punto. Como decimos antes, de aquí se van a mover 4 espacios hacia la izquierda. También recuerden que espacio no es lo mismo que ceros, o sea que no necesariamente si el número se mueve 4 espacios se tienen que quitar 4 ceros. Luego escribimos el número ya con los espacios reducidos y seguidos de un por 10. Y ahora elevamos 10 a la cantidad de los espacios que se movió. Aquí un ejemplo visual de cómo se movieron los espacios. Aquí serían 70.000, luego se movió una vez el punto, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y esto es lo mismo que 7, entonces quité los ceros para cortarlo. Y como se movió 4 veces, el exponente va a ser 4. Entonces, antes de escribir el resultado, hay que ver si el 4 como exponente que va a ir aquí arriba va a ser positivo o negativo. Es fácil descubrir cómo va a ser. Básicamente, si el punto, como vemos, el punto estaba aquí y se movió hasta aquí, entonces hizo un movimiento hacia la izquierda, entonces el exponente va a ser positivo, mientras que si lo haces hacia la derecha, el exponente va a ser negativo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo, sin explicación, simplemente visual. Esto claramente no lo tienen que hacer, simplemente pueden mover los espacios directamente y escribir el número final. Yo lo puse más que nada como una guía visual. El número sin el por 10 con el exponente se llama notación desarrollada, es la forma normal que usamos todos para escribirla, y en esta forma se llama notación científica. Ahora, ¿cómo pasamos de notación científica a desarrollada? O sea, al revés de lo que hicimos. Primero que nada hay que escribir el número, como está aquí, y mover el punto, los espacios que nos diga el exponente, pero esta vez hacia el lado opuesto. ¿Qué significa? Que si el exponente es positivo, el punto se va a mover hacia la derecha, y si es negativo, hacia la izquierda, al revés de como se los había dicho antes. Y como vemos aquí, se movió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y quedaría así el resultado final.
Los prefijos. Los prefijos sirven para eliminar el por 10 elevado a algún número. Y pero solo funciona si el por 10 está elevado a números específicos. Por ejemplo, el por 10 a la 6. Es por eso que a la hora de elegir cuántos espacios moveremos el punto, hay que intentar que coincida con alguno de los prefijos, porque así podemos omitir todo esto y simplemente escribir una letra, que el por 10 a la 6 equivale a la M, que en este caso significa mega. En la siguiente diapositiva está una tabla de todos los exponentes, todos los prefijos, a qué exponente equivale. Luego de poner la M, siempre hay que escribir la unidad de medida. En este caso, si por ejemplo son litros, ponemos M, que es mega, y LT, que son litros. Y se leería 7 megalitros. Aquí está la tabla, como ven. Como ven, aquí está el 6, el 10 a la 6. Aquí está la M y significa mega. Y esto es lo que equivale en notación desarrollada, aunque probablemente no lo usen. Esta información por aquí está para darles la información completa. Así que cuando vayan a pasar un número de notación desarrollada notación desarrollada científica, es recomendable que lo hagan con alguno de estos prefijos, que muevan esta cantidad de espacios, para así no escribir esto y simplemente escribir una letra. Ahora pasamos a las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son una forma de clasificación de magnitudes que consiste en que son solo magnitudes que se pueden aclarar obteniendo 3 datos: la dirección, o sea los grados, como están aquí abajo; el valor, que es la magnitud, el valor de la magnitud, por ejemplo en este caso 50 newtons; y el sentido, o sea en qué parte. Aquí sería el sentido, aquí sería el noreste, porque está hacia este lado. Todo esto, claro, sobre los puntos cardinales, sobre los puntos cardinales. Por ejemplo, la velocidad, porque muchas veces escribimos la velocidad solamente con el valor, no ponemos ni el sentido ni la dirección. Pero eso no se llamaría velocidad, eso se le denomina rapidez. La velocidad sí necesita el sentido, dirección y valor. También existen las magnitudes escalares, que son la contraparte, donde, como dije antes, un ejemplo sería la rapidez. Las magnitudes escalares solo necesitan el valor, no necesitan ni el sentido ni la dirección. Pero en este caso solo vamos a ver las vectoriales. Entonces, los datos no graficados, o sea, no de esta manera, son los mismos datos. Quedarían de esta manera: el sentido noreste, dirección 40 grados, valor 50 newtons. Pero no podemos escribirlo así. Podemos, pero no sería como una respuesta correcta. Hay 4 maneras de escribirlos. La primera es esta: 50 newtons, 40 grados noreste. Pero recuerden que si lo escriben de esta manera, los 40 grados siempre van a contar desde el eje X. Es decir, si el vector está de este lado, no van a contar el ángulo desde aquí a aquí, solo desde el 40 grados, desde la X hacia el vector. Y lo mismo de este lado: si el vector estuviese de este lado, lo contarían desde este eje, no desde este, porque eso es otra manera de escribirlo. Entonces siempre desde el eje X, del lado que necesitan. Luego, 50 newtons del este al norte. Esto es sencillo, simplemente sería del este al norte, 40 grados. Significa que aquí está el este, 40 grados hacia el norte. En vez, aquí está la otra manera de escribirlo: 50 newtons del norte, 50 grados al este. Como sabemos que un cuadrante tiene 90 grados, pues lo que sobraría aquí son 50 grados. Entonces del norte, como ven aquí, del norte serían 50 grados hacia el este.
Y la última manera es 50 newtons a 40 grados. ¿Por qué no se escribe el sentido? Porque de esta manera el ángulo siempre va a contar desde este eje X de positivo, nunca desde este negativo como el primero, ni desde el eje Y. O sea que si el vector está aquí, por ejemplo, tendría que el ángulo dar toda la vuelta, desde aquí, dar toda la vuelta y ya daría los grados del vector. Por eso no necesita sentido, porque ya con dar toda la vuelta, con siempre partir desde un mismo punto, podemos darnos una idea de en qué sentido quedaría. Todas las formas son correctas, pero puedes usar la que se te haga más fácil o que recuerdes con más facilidad, sí, con más rapidez. Ahora pasemos a la suma de vectores. Esto es una manera para encontrar lo que se llama un vector resultante. El vector resultante es, por decirlo así, un representante o un vector que equivale o que sí, pues representa a los demás vectores que se quieren sumar. Existen dos maneras de obtener este vector resultante. Una es método del polígono, la cual se tiene que hacer con transportador, regla y escribirse gráficamente. Es más rápida porque no hay tantos pasos, pero es menos precisa porque es casi imposible ser totalmente precisos debido a que estamos haciéndolo a mano. Y luego el método analítico, que es con fórmulas, con números, que es un poco más tardado. No es complicado, si siguen los pasos no es complicado, pero es exactamente, o sea, si lo hacen bien es totalmente exacto. Por lo general van a usar el método analítico porque como es exacto, es más confiable. Entonces siempre que les pidan sumar vectores, usen el método analítico, pero también es importante saber el método poligonal en caso de que les pidan específicamente ese. Así que vamos con el método del polígono. Consiste en graficar los vectores, los que queremos sumar uno detrás de otro. Y el vector resultante es el que resulte entre el inicio del primer vector y el final del último. Antes de empezar a graficar, siempre hay que establecer una escala. Por ejemplo, como pongo aquí, podemos poner que 10 newtons equivalen a 1 centímetro. ¿Esto para qué? Porque si no ponemos una escala, no vamos a saber cuánto mide en cada vector. Entonces hay que poner una escala. Por ejemplo, un vector de 50 newtons serían 5 centímetros en la gráfica. Y hay que hacerlo de esta manera, porque si no, directamente no va a dar un resultado correcto. Y aquí hay un ejemplo. Hay que sumar estos dos vectores, este y este. Aquí se grafica el primer vector, los puse de diferentes colores. Y luego, a partir del final de este, creamos una especie de nuevo plano cartesiano, pero en la punta de donde quedó este vector. No sé si se ve un poco que hice como un plano cartesiano, como ejemplo. Y luego, en ese plano cartesiano vamos a graficar el otro vector. Y el vector resultante va a ser entre el inicio, esta vez es el origen del 0, desde el inicio del primer vector hasta el final del último. No es exacto aquí, pero es en su libreta o como lo vayan a hacer, tiene que ser exacto de dónde va a ir hasta dónde. Como ven aquí, puse la escala 1 centímetro equivale a 25 newtons, es decir, este vector va a medir 4 centímetros, este 7, y medimos el resultante. Lo medimos y nos podría dar 5.4 centímetros, por ejemplo. Entonces, ahora hay que pasar estos 5.4 centímetros a newtons. O sea, solamente vamos a multiplicarlo por 25, ya que un centímetro equivale a 25 newtons. Y nos da 135 newtons a 196 grados. Esto es... Aquí quise poner tres maneras de escribirlo. La primera, la segunda, o la tercera, no me acuerdo bien, y la última. Esta, como ven, es desde aquí hasta aquí, serían 90, 180
y aquí los otros grados faltantes. Y quedarían más o menos 126 grados. Ahora, método por método analítico, me equivoqué aquí escribirlo. Ahora, cuando lo suba, lo voy a corregir. Es método analítico. Aquí tenemos los dos vectores a sumar, como pueden ver. Si no me equivoco, son los mismos. Entonces, el primer paso es calcular los componentes x e y de cada vector, usando coseno y seno respectivamente. Es sencillo, simplemente van a escribir para el primer vector el valor, seguido de, para calcular ax, para calcular a x siempre usamos coseno, y para calcular la y siempre seno, como pueden ver. Aquí la x siempre hay coseno y aquí la y siempre hay seno. Entonces en la calculadora van a escribir el valor seguido de la tecla coseno y 160 grados, y este va a ser el resultado. Y lo mismo con y, pero esta vez con seno, y con el otro vector también lo mismo, pero cambiando los grados y el valor. Importante, los grados esta vez van a ser casi obligatoriamente de la manera completa. O sea, no, aunque aquí diga 50 grados, aquí 20, hay que intentar hacer que los grados sean completos. Es decir, aquí como sabemos hay 50 grados, pero para hacer el método analítico, lo mejor es contar los grados desde el eje X positivo. Entonces aquí serían 90, como aquí 50 serían 40, serían 130 o 160. Entonces aquí podemos ver que hay que contar los grados desde aquí, siempre. Entonces, el siguiente paso es sumar los componentes x e y. O sea, lo que nos dé resultado aquí, lo vamos a sumar. Simplemente lo sumamos. ¿Por qué? Ahora, algo a destacar. ¿Por qué se usan los ángulos completos y no los que nos dan aquí? Porque a la hora de sumarlos, si los somos completos, nos van a dar el signo correcto. Si no lo hacemos, el signo puede darnos positivo, pero el número es negativo. Ahora el paso 3, que es calcular el vector resultante por medio del teorema de Pitágoras. Es también sencillo, simplemente los resultados, el 145.272 y el 106.751, negativo los dos, los vamos a poner dentro del teorema de Pitágoras. Simplemente es la raíz cuadrada de estos dos números al cuadrado, la suma de estos dos números al cuadrado. Lo resolvemos. Aquí primero sacamos el cuadrado de los dos números. Como son negativos los dos van a quedar positivos. Y simplemente se suman y se saca la raíz cuadrada. Aquí me salté un paso, no me salté un paso, simplemente no mostré la suma y luego la raíz cuadrada, simplemente para acortar un poco el espacio, para que no ocupe tanto espacio este paso. Luego el paso 4, calcular el ángulo, porque este es el valor del vector resultante. Ahora calculamos a qué ángulo quedó. Este sería el ángulo. ¿Cómo se calcula? Simplemente es la suma de... Esto significa, es el símbolo sigma, se llama. Pero aquí representa la suma del vector y la suma del vector x. Esto entonces sería, la suma del vector y es este. Como pueden ver aquí. Estos son los vectores y. Estos dos. Entonces la suma de estos dos simplemente se pone arriba. Y luego la suma del vector x se pone abajo. El resultado es este, pero este no es el ángulo. Porque como ven aquí dice tan A de ángulo. Entonces pasamos el tan, que significa tangente, al otro lado, que era como tangente negativo. En la calculadora, para escribir tangente negativo, simplemente escriben con el shift y le dan a la tecla tangente y debería darlos en negativo.
Entonces, tangente negativo y el número que nos dio antes. Y ahí ya nos debería dar los grados. Luego el paso 4 es ordenar los datos teniendo en cuenta, claro, el sentido. Entonces, el valor del vector resultante es este, el que sacamos aquí, como hace un rato. El valor del ángulo es este, que lo sacamos ahora. El cuadrante, el tercero, se termina viendo el signo, la suma, el signo de las sumas de los dos vectores. ¿Por qué? Como sabemos, cada cuadrante tiene sus signos. El cuadrante 1, que sería este de aquí, el cuadrante 1 son los dos positivos. El cuadrante 2, que es este, sería y positiva, x negativa. El cuadrante 3, los dos negativos. Y el cuadrante 4 es x positiva, y negativa. Entonces, como los dos son negativos, sabemos que el cuadrante es este, que como ven aquí está. Entonces es el cuadrante, el tercer cuadrante. Sentido suroeste, porque sabemos que si es el tercer cuadrante siempre va a ser suroeste. El primero va a ser noreste, este sería noroeste y este sería sureste. Y ya estarían escritos todos los datos. Ya por último, la clasificación de vectores. La clasificación de vectores, disculpe por las faltas de ortografía, cuando lo suba lo corregiré. La clasificación de vectores es la manera en la cual los vectores se agrupan. Primero están los vectores coplanares, es decir, los en un mismo plano. Todos los que estamos usando son coplanares. Luego están los concurrentes, es decir, que tienen todos un mismo origen. Como ven aquí, todos salen del mismo lugar. Luego los colineales, que siguen todos una línea imaginaria. Como ven aquí hay... o sea, son tres ejemplos, por decirlo así. No son todos uno, porque como ven hay tres líneas imaginarias. Luego está el vector resultante, que es el que dijimos antes, que es el que representa una suma de vectores y que parte desde el primer vector hasta el último, hasta el final del último. Y luego está el equilibrante, que es el contrario del vector resultante. Una manera gráfica de mostrarlo es que miren, este es el vector resultante. Pues el vector equilibrante saldría de este lado, con la misma fuerza, valor, grados, pero de este lado, de manera paralela. Y eso ya sería todo por mi parte para el tema de notación científica y magnitudes vectoriales.